Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar del Crenicicla lugubris, de la familia de los cíclidos. Hay que decir que estos cíclidos son cíclidos sudamericanos y se conocen como pike cichlids, o lo que es lo mismo, cíclidos de punta o cíclidos de pica, por esa forma de torpedo, ¿no? También hay mucha gente que les llama lucios, también por esa forma que es similar a los lucios. El nombre común, el Atabapo red. El descubridor fue Haeckel en 1840 y la distribución geográfica, al ser un cíclido sudamericano, lo encontramos en Surinam básicamente, pero también lo podemos encontrar en lo que sería la parte de Brasil. Pues siempre que mencionamos Surinam normalmente se extienden a las Guayanas, las dos Guayanas, y sí que es cierto que este pez también vive en los grandes ríos amazónicos de Brasil y en Bolivia. Hay que decir que el hábitat son cuencas de ríos amazónicos, por lo tanto, grandes ríos como pueden ser el río Negro o como pueden ser el río Esequibo en la Guayana o como pueden ser otros ríos brasileños como el Guatuma, etcétera. También es cierto que estos animales, a pesar de que viven en estos grandes ríos, también lo podemos encontrar en algunas lagunas y en algunos lagos también, en algunas zonas inundables de lagos también lo encontramos, pero siempre con la particularidad de que son aguas blandas, son aguas muy blandas y también es cierto que la dureza es prácticamente muy baja. La densidad para mantenerlos son aguas dulces completamente y la temperatura son temperaturas elevadas, de 27 a 29 grados deberíamos poder mantener a esta especie. Este cíclido, hay los pike cichlids, normalmente los cíclidos de punta, hay algunos que no crecen más de unos 10-15 centímetros, pero cuando estamos hablando de esta especie, el lugubris, sí que es cierto que es un pike cichlid, un poco más grande, que pueden rondar los 30 centímetros fácilmente. Por lo tanto, sí que es cierto que es un pez con mucho colorido, con mucho atractivo, pero no es un cíclido enano. Normalmente siempre que hablamos de cíclido sudamericano, pues solemos hablar de ramirezis, de apistogramas, que suelen ser cíclidos bastante asequibles a nivel de acuario pequeño, pero en este caso estamos hablando de un pez con un tamaño que en su etapa adulta es bastante considerable, ¿no? Por lo tanto, también vamos a necesitar un tanque amplio de más de 1000 litros fácilmente. Además, el crecimiento se produce muy rápido, es decir, que al cabo de unos pocos meses ya suelen coger un tamaño bastante considerable. Por lo tanto, ya tenemos que partir de la base de que el acuario lo vamos a contemplar como un gran acuario con mucha superficie. Yo recomendaría el sustrato de arena. Estos peces también tienden a veces a rebuscar entre la arena, incluso muchas veces pues suelen cavar, y sí que es cierto que evidentemente si ponemos arena tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de especies de plantas, ya que estos animales suelen a veces, sobre todo en su etapa juvenil, generar mucho caos de mover las cosas, de levantar arena, de levantar suciedad, etcétera. Por lo tanto, esta especie es probable que excave y que nos remodele otra vez todo el acuario. Por lo tanto, la decoración bien sujeta a donde lo pongamos, ¿eh? También es bueno, y esto es sobre todo en su etapa de alevines o de etapa juvenil, poner muchísima cantidad de roca, cuevas, incluso si no tenéis cuevas o rocas o troncos para poner, tubos de PVC también hacen estéticamente, no hacen mucho bien, pero a nivel de utilidad son muy útiles para generar diferentes áreas o generar diferentes territorios. Hay que decir que estamos hablando de acuarios amplios de 1000 litros. Estos peces son muy territoriales y en acuarios pequeños o con muchos individuos pueden llegar a matarse entre ellos. Por lo tanto, plantas robustas, plantas bien sujetas, sustratos arenosos, decoración para que puedan ocultarse
en caso de peleas o persecuciones y también es cierto que estos animales viven en las denominadas como aguas negras amazónicas, por lo tanto en estas ecosistemas son zonas de baja contaminación, por lo tanto este cíclido lo vamos a tener que estar manteniendo con una filtración muy buena, porque ya cuando llegan en etapas adultas suelen ensuciar bastante, y también aportándole una muy buena oxigenación a la columna de agua, ¿no? Buenos escondites y lo que sí que es cierto que cuando son pequeños se suelen estresar mucho y esto también pueden generar ciertas patologías de estrés que luego los peces estén enfermos cuando son juveniles. Por lo tanto, sobre todo en etapa juvenil, grandes cantidades de huecos o zonas oscuras, etcétera. El estrés puede ser una de las cosas más perjudiciales en la mortalidad de esta especie. Iluminación también baja o iluminación tenue. Y si podéis poner tanimnos, mejor que mejor. Todo este ecosistema de los cuales estamos hablando también estaría bien que estuviera totalmente cerrado, porque muchas veces estos peces hacen carreras no solo en la persecución de las presas, sino que muchas veces podrían saltar fuera del tanque. Muy buena filtración, recomendable 100%. pHs bajos, hay que mantenerlos como mucho a 6.5, son aguas ácidas amazónicas de 5.5 a 6.5 y dureza de 2 a 15 como máximo, siempre manteniendo durezas bajas, e incluso si los queremos reproducir, que no son difíciles de reproducir una vez tenemos todas estas condiciones que he estado enumerando, es muy importante reducir la dureza del agua para conseguir la puesta. La alimentación. Estos animales, al ser tan grandes, requieren de una alimentación constante y variada y de buena calidad sobre todo. Yo añadiría también para el tema de si en algún momento pueden tener bajas las defensas, algún tipo de aporte de vitaminas. Algún aporte de vitaminas, buenos alimentos tanto congelados como liofilizados y de vez en cuando podemos añadir complementariamente los larva roja, larva negra, incluso estos animales, los pike cichlids, se alimentan de insectos, por lo tanto también podemos añadir invertebrados dentro de su dieta de una forma equilibrada en conjunción con lo que serían los pellets, etcétera. Y yo recomendaría, a pesar de que no hay mucha bibliografía al respecto, añadir también un tanto por ciento, aunque sea mínimo, de vegetal, ya sean en pastillas de espirulina o en obleas de diferentes tipos de alga, etcétera. Esto junto a lo mejor a algún tipo de trocitos de gamba, mejillón, todo esto sería la dieta que estos animales agradecen. Se adaptan bastante bien al pellet y encontrar también algún pellet de buena calidad también sería lo más deseable. Y cuando en su etapa adulta son fáciles, cuando son jóvenes cuestan un poquito más, pero hay que decir que no tendrá mayores complicaciones de conseguir adaptarlos a la comida comercial. Es un animal que hay que darle de comer diariamente por sus necesidades nutricionales y de gasto de energía. Y en el apartado de temperamento, cabe destacar que estos animales tienen mucho carácter como pez. De hecho, una de las cosas que más les gustan a los aficionados a este tipo de cíclido sudamericano es que son muy, aparte de colores muy atractivos, que nos suele recordar muchísimo a los peces loro de agua de mar, son peces muy inteligentes, que tienen comportamientos que muchas veces suelen llamar la atención del cuidador, suelen pedir la comida, suelen exhibirse al cuidador. De hecho, en este vídeo vais a ver un par de veces que el animal está como interaccionando con el vídeo, ¿no? Pero sí que es cierto que a pesar de tener estas particularidades que lo hacen muy atractivo para según qué tipo de aficionados al hobby, es un animal que es muy agresivo y es extremadamente
extremadamente agresivo y es muy territorial. Por lo tanto, no son adecuados para tanques comunitarios de pequeños peces amazónicos para nada. De hecho, estos animales suelen tener cierta tendencia a las carreras rápidas de caza, rápidas y cortas de caza. Por lo tanto, todo pez que sea de pequeño tamaño rápidamente será perseguido, acosado y al final acabará comiéndoselo. De hecho, tiene una boca que también estos animales suele ser bastante grande y se pueden comer a bastantes peces. También cosas importantes, hablando de agresividad y territorialismo. Estos peces, dos machos, se van a matar sí o sí, y a medida que vayan creciendo, la lucha será más fuerte, más fuerte, más fuerte, y al final uno acabará debilitado, uno no dejará de comer al otro macho. Por lo tanto, yo recomendaría, estos peces son increíbles y en parejas lucen una barbaridad, los comportamientos de pareja son increíbles y es recomendable mantenerlos de forma individual o de forma en pareja. Puedo entender perfectamente que normalmente los acuarios de cíclidos y más sudamericanos y más con estas particularidades de aguas suelen el aficionado querer tener alguna especie más. Podéis poner alguna especie más, pero vamos a tener en consideración de que este pez es difícil a veces de encontrar la especie que mejor se adapte. Lo podemos mantener con algunas rayas, Motoro por ejemplo, o también es cierto que estos animales lo podemos tener con algunos depredadores de gran tamaño. También se pueden mantener con peces de gran tamaño del tipo, bueno, pues algún pacu, alguna cosa así. Esto es muy cogido con pinzas a mi modo de ver, porque es complejo, pero sí que es cierto que una compatibilidad más o menos con peces de gran tamaño sería o con depredadores amazónicos, habría que mirarlo bien, ¿eh? Porque claro, este pez con algunos depredadores tampoco se llevaría bien. Es un poco difícil de conjugar, pero que si miramos bien que el otro depredador no le vaya a molestar, tipo rayas o tipo peces de superficie depredadores, realmente se puede adaptar bastante bien. La zona natatoria es por todo el acuario, desde la zona del suelo, de la zona del sustrato hasta la zona de superficie. Se suele mover entre las zonas oscuras, entre las ramas, etcétera, y no hay ningún problema. Es un pez que además es muy vistoso a nivel de movimiento y al aficionado le suele dar bastantes buenos beneficios a nivel visual. La longevidad suelen vivir hasta los 10 años más o menos y la experiencia para mantenerlo, hay que decir que este cíclido es de experiencia avanzada. El dimorfismo, hay que decir que los machos tienen una especie como de línea blanca en la aleta dorsal y a su vez una aleta como perfilada y a su vez estos animales, los machos, crecen un poquito más que las hembras. Cosas muy interesantes tanto de los cíclidos como incluso de algunos peces, ¿cómo se llaman? Algunos peces marinos. Es el tema de que tienen una característica de que tienen dientes faríngeos, es decir, que no solo tienen dientes en la boca, sino que en el transcurso de la garganta también tienen algunos dientes. Esto también es súper interesante saberlo y hay que decir que hablando de inteligencia, este pez reconoce perfectamente a su dueño y es un animal como muy agradecido de mantener. El precio en su etapa pequeña suele costar unos 50-60 euros. Luego ya en etapa más adulta pues suelen rondar los 100-125 euros fácilmente. La verdad que este cíclido tenía muchas ganas de grabarlo, porque también es normalmente cuando hablamos de cíclido sudamericano, como decía antes, hablamos de los pequeños apistogramas y en este caso quería traer un cíclido más similar a un lábrido marino que no a un cíclido sudamericano. Dicho todo esto, espero que os haya gustado también esta ficha. Si os ha gustado podéis dejarme un comentario, ya sabéis que los contesto a todos. Si queréis también podéis darme un like y como no, si os ha gustado el canal podéis suscribiros a él. Dicho todo esto, como siempre digo, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.